Hola, hola mis queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Vamos ya rumbo a la iglesia, al culto. Les saludo a un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Por si acaso, no voy manejando mi esposita, ahí va mi esposita, porque después los hermanos empiezan a criticar, que cómo se le ocurre, que el pastor va manejando y no es responsable. Aquí tenemos a la pastora Rosita, que el Señor le bendiga, a mi suegra, ahí va, y mi pastor Marcial, que el Señor le bendiga, mi pastor Marcial Guantupil. Bueno, ellos han llegado el día de ayer para participar de las conferencias que tenemos mañana, sábado 15 de marzo del año en curso. Les saludo a los servidores, pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Siempre damos algunos minutitos para que los hermanos se vayan conectando, los amigos. Y bueno, contándole que mañana entonces tenemos las conferencias trimestrales en nuestra congregación, ahí en el templo de Chacabuco. Nuestro pastor Marcel Guantupil va a estar hoy día predicando la palabra del Señor. Sí, y bueno, quiero hacer una pequeña reflexión. Como hoy día no me quedé yo en el templo, siempre cuando me quedo en el templo hago un posteo, un en vivo desde los estudios de la radio, pero en esta oportunidad, como volví a la casita para venir a buscar a mi esposita, aparte de mi familia y a mi pastor, estamos haciendo este posteo acá en el camino, en tránsito para el templo, sobre estas profecías que no se cumplieron. Bueno, yo creo que todos sabemos que el mundo cambió después de la pandemia. Eso es verdad, eso en realidad nadie lo puede negar. El mundo cambió, creo que cambió para mal. Y para nosotros hay un antes y un después de la pandemia. De hecho, ahora en marzo se cumplen exactamente 5 años desde que comenzó, por lo menos en Chile, todas estas restricciones que fueron en aumento cuando vino el tema de la pandemia. Se recuerdan todos, no lo vamos, ¿no es cierto?, a enumerar uno por uno. Pero a mí lo que me llamó la atención, hermano, es que después, posterior, subsiguiente al tema de la pandemia, de las vacunas, ¿se te acuerda del famoso tema del distanciamiento social? El tema de usar la mascarilla, no sé cómo le llaman en otros países, barbijo, parece que le llaman, no sé cómo le llaman en otros países. Bueno, todo eso ya pasó, ya nosotros volvimos, en todo el mundo a la normalidad. Pero creo que hubieron muchos predicadores, hermanos, incluso gente que yo no conozco, que se empezaron, no sé si a enfermar con este tema, y empezaron algunos a profetizar de una manera bastante irresponsable en relación a una gran cantidad de sucesos que iban a ocurrir posterior o subsiguiente a la pandemia. Incluso algunos dieron con detalle algunas hasta fechas que iban a ocurrir ciertas cosas. Y la verdad es que si nosotros analizamos lo que ha pasado, nada de lo que profetizaron estas personas, de hecho algunos de ellos predicadores connotados, que yo, ¿no es cierto?, reconozco como grandes predicadores, se atrevieron a empezar a hablar de temas, yo diría profetas del terror, del vaticinio, del pesimismo, a decir muchas cosas que no se han cumplido. Dentro de las muchas cosas que no se han cumplido, se profetizó que vendría posteriormente de la pandemia, que más o menos terminó en el año septiembre del año 2022, por lo menos en Chile, las restricciones más fuertes, el tema de la vacuna, que también fue, ¿no es cierto?, un problema en nuestro país, me imagino que en muchos países, porque llegó un momento en que la gente no podía, por ejemplo, ir a un restaurante, no podía entrar al cine, no podía viajar fuera del país, y no tenía el famoso pase de movilidad, que en el fondo era la acreditación de que la persona se había sometido. ¿Cuántas vacunas fueron al final, pastor? ¿Cuántas dosis fueron? ¿Fueron 3? 4. 4 dosis. En Chile fueron 4, no sé en su país, en Argentina cuántas fueron, en Brasil, en Estados Unidos, pero en Chile fueron 4 dosis de la vacuna. Y de hecho, después que se fueron levantando lentamente las restricciones, se le obligaba a los pastores que hacían sus cultos a que tenían que exigirle a los hermanos que entraran todos con mascarilla o barbijo, como algunos le llaman, o protección bucal, que tenían que mantener la distancia social. Y lo más penoso era que le prohibieron a los hermanos que no tenían el pase de movilidad entrar a los cultos. ¿Usted hizo culto, no es cierto, pastor? Después, sí, hicimos servicio y predicación en las plazas de armas. En forma totalmente normal. Sí, normal. Ya, bueno, nosotros hicimos de la misma forma cultos normales. Nosotros no le exigimos a la gente, nos exponíamos a lo mejor a una multa, pero nosotros no le exigimos a la gente la vacuna. Creemos que la vacuna trajo consecuencias bastante negativas a la salud de la población mundial, pero hubo gente que habló de la vacuna y que decía que en 6 meses de haberse colocado la vacuna iba a quedar creo que un 40% de los varones iban a quedar estériles, y eso no ocurrió. Se habló de que venía una pandemia tan terrible que era una pandemia infantil que iba a afectar a todos los niños pequeños, sobre todo los más pequeños, y que los iba a matar de una manera tan espantosa que los niños se iban a desmayar en los brazos de las madres, de los padres, y iban a morir en los brazos de los papás, y que los servicios públicos no iban a dar abasto. Eso no se cumplió. Escuché también de una profeta o pseudo profeta, me parece que de nacionalidad cubana,
radicada en Estados Unidos, que habló en el año 2000, me parece que fue en el 2022, que en noviembre o diciembre de ese año 2022 iba a desaparecer un estado, creo que es el estado de California, que es uno de los estados más corruptos de todos los 50 estados de Estados Unidos, que iba a desaparecer por causa del pecado de Estados Unidos y que iba a venir una especie de tsunami que iba a absorber a todo el estado de California, lo cual tampoco ocurrió. Nunca más supe de esa profeta y nunca más me di cuenta, o por lo menos percibí, que alguien de estas personas que hablaron de tantas cosas raras, extrañas, hayan pedido disculpas. Me recuerdo de un importante predicador a quien yo admiro y respeto mucho, que habló de que venía, creo que fue justamente en el año 2022, creo que en agosto del año 2022, venía una hambruna tan grande, justo en esos tiempos estaban los conflictos de la China con Estados Unidos, y que Rusia le iba a quitar el trigo al mundo entero, y que esto iba a traer una hambruna terrible. De hecho, este predicador entró a un supermercado, grabó en un supermercado que tenía poco abastecimiento, y habló de que había que juntar alimentos. No sé si usted se recuerda, mi pastor Marcel, que muchos profetas estaban, ¿usted juntó alimentos, no? No, para nada, pero sí se escuchó mucho que había que juntar alimentos, velas, agua, porque no iba a haber iluminación, agua porque iba a haber una escasez tremenda, iba a ser contaminada. O sea, una especulación tremenda en cuanto a lo que son las supuestas profecías que salieron. Bueno, la pastorita tampoco compró nada. No había plata. La pastorita Isabel tampoco compró nada. No, nosotros confiamos en el Señor. Y no es que uno sea irresponsable. Se supone que, mire, esto fue tan terrible que una hermana de Australia me escribe a mí en esos días, posteriores a la profecía, porque eso iba a ser, creo que en agosto del 2022 o 23, pero fue uno de esos años. Llegó el mes de agosto de ese año, creo que fue el 2022, y no pasó absolutamente nada con el tema del acabo del abastecimiento en el mundo. Y de hecho una hermana me escribe desde Australia y me dice: pastor, mire, 2 veces nosotros hemos creído profecías que se han dado en nuestra iglesia de personas que son muy connotadas en la iglesia, hermanos de muy buen testimonio, que dijeron que teníamos que juntar alimentos. Nosotros, obedeciendo, entre comillas, la voz del Espíritu Santo, compramos una cantidad de alimentos porque somos gente solvente, vivimos en Australia, vivimos bien. Ella era obviamente de habla hispana, era latina, pero vivía en Australia en buenas condiciones económicas. Y decía: pastor, nosotros llenamos prácticamente con mi esposo una bodega completa de alimentos, pastor, yogur, leche, carne. Se nos echó todo a perder. Vino después una segunda profecía de otro profeta que nos visitó. Nos habló de lo mismo, que venía una gran hambruna y que los cristianos teníamos que ser precavidos. Y así como lo hizo José en Egipto, cuando iban a venir los 7 años de hambruna, teníamos que guardar alimentos. Bueno, hicimos lo mismo, pastor, por segunda vez, y nos pasó exactamente lo mismo. Los alimentos se nos echaron a perder, perdimos dinero. Entonces, yo creo que aquí hay que ser muy concienzudo. Yo sé que la Biblia habla de que vendrán hambruna, eso es bíblico. Eso es bíblico. Mateo capítulo 24, versículo 7 habla de pestes, habla de hambres, terremotos en diferentes lugares, y habla también de hambrunas. Y hay hambre en Sudán, hay hambre en Etiopía, hay hambre en Nigeria, hay hambre en Nicaragua, hay hambre en Cuba, hay hambre en Venezuela, pero no esto que se anunció de una hambruna mundial, porque no llegó la hambruna. Pues seamos honestos, aquí en Chile, pese a todos los problemas económicos que tenemos, y que el gobierno del señor Boric, que ahora creo que fue el martes, si el martes parece que cumplió 3 años de dirigir el país, el presidente Boric, y su gobierno tiene quebrado al país. ¿Le ha faltado a usted, pastor, el alimento? No, nunca. ¿No es cierto? Ahí se botamos la comida. Hemos subido de peso. Pero de verdad es una irresponsabilidad tremenda, sí, todo este tipo de profecía. Incluso y en el sur también se escuchó de una profecía de un juicio que venía, que iban a caer del cielo granizos como de un talento. ¿Ya? Bueno, Apocalipsis habla de ello, pero no es el tiempo. Entonces la gente se toma de algunos versículos de comentarios para poder atribuir a lo que está sucediendo en el mundo, como era la pandemia. Entonces todo el mundo estaba asustado, todo el mundo tenía miedo, estaban todos encerrados, había un problema mental tremendo. Entonces se aprovecharon con este tipo de profecías para tratar de asustar más a la población, y sobre todo a la iglesia, con profecías mentirosas como falta de alimento, falta de agua, falta de luz, que iban a morir los niños, cosa que no sucedió ni va a suceder aún. Claro. Bueno, yo la verdad, hermano, que siempre puse en tela de juicio todo este tipo de profecías. Y no es que yo no crea en las profecías. De hecho, la Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura. De partida nosotros tenemos que creer a lo que dice la Biblia. Yo no menosprecio las profecías, y de hecho en Amós capítulo 3, verso 7, dice la Biblia: no hará nada Jehová el Señor sin antes revelarle sus secretos a sus siervos los profetas. Lo raro, lo extraño, es que antes de la pandemia yo no escuché de un profeta, excepto creo que uno que se llama David Howard, que dijo que venía una peste al mundo entero.
pero otros profetas no lo dijeron. Cuando ocurrió el terremoto en Chile, el del año 2010, febrero del año 2010, terremoto, no sé si es 9.2, 9.3, pero fue el quinto terremoto más poderoso de toda la historia, que dicen que movió el eje central de la Tierra en algunos pequeños milímetros, y eso produjo un cambio también climático que es bien notorio en todo el mundo. Nadie anunció ese terremoto, pero después del terremoto de febrero del 2000 Chile, en nuestro país, emergieron una cantidad de profetas que decían que venía un terremoto tan grande que iba a sacudir la quinta región y que iba a hacer desaparecer la ciudad de Valparaíso y Viña del Mar. Nada de eso ha ocurrido. Imagínense, 2010 ahora al 2025 han pasado 15 años del terremoto. Y yo no digo que no pueda venir un terremoto grande a Chile, pero los profetas profetizan después que ocurren las cosas, empiezan a hablar de que vienen cosas peores. Pero ¿por qué Dios no les mostró a ellos, si la Biblia dice claramente en Amós 3:7, que no hará nada a Jehová el Señor sin antes revelarle su secreto, sus siervos los profetas? ¿Por qué no anunciaron de estos terremotos? ¿Por qué no hablaron de la pandemia? ¿Por qué no dijeron que gran parte de la población mundial se iba a tener que vacunar? Nadie dijo nada de eso. El conflicto que nació el día sábado 7 de octubre del año 2023, cuando los milicianos, que eran cerca, no sé si eran 3.000 milicianos, entraron a territorio israelí por la Franja de Gaza, matando más de 2.000, por lo menos 2.000, 2.500 civiles, y comenzó la guerra, nosotros llamamos la guerra de Israel-Hamas, o Hamas. No lo profetizaron los profetas. Entonces, yo considero que esto es una responsabilidad. De hecho, conozco un predicador que yo lo estimo mucho. Yo no estoy de acuerdo porque él, de lunes a viernes, él vaticina un montón de cosas que van a venir hambruna, que va a venir un nuevo virus, una nueva peste, que nos van a volver a encerrar, lo cual no ha ocurrido. Y ocurre que después el sábado y el domingo está en la iglesia hablando de la prosperidad, de la bendición de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo, que no está malo. Él mismo había anunciado que venía una gran hambruna y lo veo después comiendo en lujosos restaurantes. No es que sea pecado eso, para nada. El problema está que hay que tener cuidado, hermano, con la profecía. La Biblia dice que no tenemos que menospreciar la profecía, pero también tenemos que examinarlo todo. Pero hay un problema aquí para los profetas que todavía no han pedido disculpas ni han aclarado por qué dijeron tantas cosas que no han ocurrido después de tantos años. Imagínense, ahora se han cumplido prácticamente 5 años desde que comenzó, por lo menos en Chile, el tema de las restricciones por la pandemia, el coronavirus, que en realidad oficialmente se le llama coronavirus porque comenzó en el 2019, el COVID-19, porque comenzó a finales del año 2019, entiendo, en China. Pero en Chile comenzaron las restricciones en marzo del año 2020. Han pasado más de 5 años y no ha pasado nada de lo que dijeron los profetas. Entonces, yo creo que ellos deben ser muy cuidadosos y deberían pedir disculpas a la opinión pública, a la iglesia por haberla alarmado. A mí no me alarmaron, la verdad que no. Porque en Deuteronomio capítulo 18, versículo 22, la Biblia es clara, dice que si un profeta habla y la palabra que el profeta entrega no se cumple, con presunción habló el profeta, no tengáis temor de él. Y esto es considerado no solamente una falsa profecía, sino que podría ser perfectamente catalogada una persona que tenga una profecía tan delicada como que viene, por ejemplo, un virus, viene una peste, viene una pandemia que va a matar a los niños en la misma calle, lo cual no ocurrió. Que la famosa, claro, cuando ya se estableció la vacuna, que no se la pusieran porque iba a dejar, y no estoy diciendo que era bueno ponérsela, estoy diciendo que dijeron algunos profetas que los hombres, el 40% de los hombres iba a quedar estéril. Eso tampoco ha ocurrido. Estos anuncios de terremotos que venían a Chile tampoco ha ocurrido. Que iba a desaparecer Valparaíso y Viña del Mar tampoco ocurrió. La profeta que profetizó que en noviembre o en diciembre del año 2022 iba a desaparecer el estado de California con un tsunami tampoco ocurrió. O sea, cuidado, la gran hambruna que habían anunciado para agosto del año 2022 tampoco se cumplió. Y los profetas siguen hablando y después que entregan la profecía y alarman a la gente y hacen que muchas personas caigan en una psicosis, en un delirio, ¿no es cierto?, en una especie de paranoia, y muchos gastan dinero en guardar alimentos, después no piden disculpas. Nosotros en la iglesia, como yo soy pastor de una congregación no pequeña y además soy el presidente del concilio, tengo que ser responsable con mis dichos. Yo no puedo agarrar cualquier profecía que sale en internet, hermano. Y yo creo que hubo un momento, ahora se calmó un poco la cosa, que en internet ustedes contaban en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Instagram, pero centenares, decenas de profecías. ¿Cuál profeta del terror aparecía? Aparecían profetas anunciando un sinfín de situaciones. Yo creo, mi pastor Marcial, que los hermanos, que a lo mejor algunos con mucha sinceridad llegaron a ese tipo de profecías o las compartían los videos, deben ser muy responsables con este asunto, porque esto provoca
terror en la gente, pavor, preocupación, y después justamente queda la iglesia evangélica mal, como que nosotros tenemos un montón de predicadores, profetas truchos, chanta, que profetizan cosas que después no se cumplen. Claro, ese es uno de los graves problemas, porque no solamente las profecías llegan a oídos de la gente de iglesia, gente cristiana, sino también el mundo está accesible a los videos, a la grabación, a las profecías que entregan, y después no se cumplen. Entonces la responsabilidad de ellos no sé dónde va a quedar, porque no piden disculpas, no dicen que se equivocaron, ¿me entiendes? Entonces la gente del mundo dice, bueno, hablan pura mentira esto, es para asustar, hablan porque quieren, pero no hay un fundamento bíblico, no hay una base en lo que ellos pueden entregar una profecía. Entonces nos damos cuenta que todo este tipo de profecías que se entregaron en tiempos de pandemia, en tiempos difíciles que vivió el mundo y el país, nadie se hace responsable. Ahora nadie fue, ahora nadie dijo nada, ahora todos se esconden, tiraron la piedra y ahí escondieron la mano. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo que se está haciendo, por ejemplo, ahora mismo, diciendo que todo eso no era verdad, que hay que tener cuidado, que hay que examinar no solamente la profecía, sino también al profeta, quien entrega la profecía. Sí. ¿Es una persona sometida? ¿De qué iglesia pertenece? ¿Cuál es su nombre? Porque de repente aparece la profecía, ni nombre dan. Entonces es una cosa toda oculta. Y Dios no, Dios es transparente. Cuando Dios habla, todo se cumple. Bueno, y lo otro que los hermanos tienen que tener cuidado, porque a lo mejor algún hermano dirá, pero yo no entregué esa profecía, pastor. Sí, pero usted compartió el video, se lo compartió a todos sus contactos, alarmó a la gente. Mire, llegó un momento, hermano, en el tiempo de la pandemia, que llegaron a decir algunos predicadores que ya estaban galopando los 4 jinetes del Apocalipsis. Y se llegó a decir que la vacuna, que yo no estaba de acuerdo con la vacuna, con la imposición obligatoria de la vacuna en las personas, pero llegaron a decir que la vacuna era la marca del anticristo y que todos los cristianos que se habían colocado la vacuna, que yo di libertad para que los hermanos se la colocaran o no se la colocaran, y advertí y hablé en los Facebook, hablé en la radio acerca de lo que podía producir la vacuna, o las vacunas en plural, porque hay varias, se llegó a decir que la vacuna era la marca de la bestia, y yo contradije a mucha gente que me atacó fuertemente porque me decían que yo era un incrédulo, que yo estaba poniendo en tela de juicio lo que hablaba el Espíritu Santo. Yo soy pentecostal, el pastor Marcel es pentecostal, nosotros creemos en el poder del Espíritu Santo, creemos en la profecía, creemos en el don de profecía, de los 9 dones carismáticos del Espíritu Santo que aparecen en 1 Corintios capítulo 12, verso 1 en adelante. Pero no podemos creer todo lo que escuchamos, menos ahora con esta cuestión del fenómeno de las redes sociales, que emerge cualquier personaje que uno no lo conoce, como decía mi pastor Marcel, que no sabe de qué iglesia es, que no sabe si es un pastor, un predicador, un hombre de sana doctrina, un hombre de buen testimonio, lanza una profecía, sobre todo cuando son terroríficas, cuando hablan, como decía el pastor Marcel, que va a caer granizo del cielo, que otros que decían que viene otra hambruna terrible, y llegan, hermanos, la lanzan, y después la gente cree esta mentira y queda después como curado de espanto. Y el problema es este, como el cuento del niñito que siempre mentía a sus padres, y cuando dijo la verdad ya sus padres no lo creyeron. Puede que lleguen algunas profecías que sean genuinas. Ahora, todas estas cosas que en la Biblia habla de los terremotos, los huracanes, los volcanes que nos comienzan a eruptar, las leyes que se aprueban, ¿no es cierto?, contra la vida, contra la familia, contra la Biblia, todo eso está escrito en la Biblia. Pero de que estén cabalgando los 4 jinetes del Apocalipsis, oiga, si en los días de la pandemia el hipódromo estaba cerrado, ¿cómo iban a correr los 4 jinetes del Apocalipsis? No corrían ni los jinetes, ni los caballos de aquí del hipódromo. Estamos pasando, vamos a llegar ahora al hipódromo, al Club Hípico de Chile, de aquí, que está aquí en la calle justamente Club Hípico. No corrían ni los caballos de acá, iban a correr los 4 caballos o 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Y eso qué muestra? Que la gente ignora el cronograma escatológico, porque no podía ocurrir la gran tribulación, ni no puede ocurrir la gran tribulación, ni comenzar la gran tribulación, ni comenzar a cabalgar los 4 jinetes del Apocalipsis, el caballo blanco, el caballo bermejo, el caballo negro, que justamente simboliza hambre, y el caballo amarillo, hasta que no ocurre el rapto de la iglesia. Mientras la iglesia está aquí, no se va a manifestar el anticristo, el falso profeta no puede tomar el control oficial de la falsa religión llamada la Gran Ramera Babilonia, no puede comenzar a abrirse los sellos se abren posterior, siguiente al rapto de la iglesia. Entonces, cada cosa en su lugar, hermano querido. Yo le digo, no es que estoy dudando, hay hambre en el mundo, sí, y hay pestilencia, por supuesto, y hay países donde no hay libertad de culto. Ahora en Siria están matando a los cristianos. Vimos una imagen de un cristiano que lo crucificaron a la usanza de Cristo, y por la espalda le pegaron unos balazos y le volaron los sesos delante de toda la gente que aplaudía, y eso graba en esos videos, y los terroristas, ¿no es cierto?, islámicos
lo suben como un trofeo de guerra y lo presentan en las redes sociales. La cosa está caótica. De hecho, están prohibiendo este tipo de videos por ser muy crudo en YouTube, en TikTok. Creo que en Telegram es el único lugar donde se puede con más libertad ver estos videos. Estamos en días peligrosos. Yo no estoy dudando de la venida de Cristo. Con mi pastor Marcial nosotros caminamos años en el Evangelio. Sabemos que las señales del retorno de Cristo se están cumpliendo, pero hay que poner cada cosa en su lugar. Claro que sí, no podemos solamente llegar y hablar sin un fundamento base de lo que está sucediendo. Ahora en Siria las muertes son por multitudes, por miles lo que están matando, y sabemos que vienen estas persecuciones al cuerpo de Cristo, y es verdad, pero no toda profecía que se entregue, no todo lo que usted escuche decir, así dice el Señor, es el Señor. Hay que tener mucho cuidado con cada una de las profecías. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos finales, claro que sí. Cristo está a las puertas, pero dice el libro de Mateo 24 que es principio de dolor. Principio de dolor. Son señales, porque cuando los discípulos le preguntan ¿cuándo van a suceder estas cosas? Él les comienza a dar un listado de lo que va a suceder y Él les entrega señales, tampoco fecha, cuidado, porque de repente entregan fecha. Y no, Dios no ha trabajado con fecha, porque dice que el retorno de Cristo es inminente. No se sabe el día, ni se sabe la hora. Bueno, terminando ya esta reflexión importante que la hemos hecho con bastante responsabilidad. Yo creo que muchos de estos pastores, que son hombres de Dios, hombres sanos algunos, caen un poquito en el tema del sensacionalismo, mi pastor, porque buscan el like, que lo aprueben, que lo sigan, porque este tipo de video o de en vivo capta la atención de la gente. Cuando uno hace un video donde habla del tema valórico, cuando habla de la familia, cuando habla contra el aborto, contra la eutanasia, contra la ideología de género, no es la misma cantidad de gente que opina o que comenta o que se une, ¿no es cierto?, o la comparte la transmisión. Pero cuando uno habla de un tema sensacionalista, mantiene a la gente así como en vilo, la mantiene como siempre así expectante. Y hay muchos predicadores que están, yo diría, jugando con la susceptibilidad de la gente, que tienen que tener mucho cuidado. Sí. Yo de hecho he dejado de seguir a algunos predicadores. Yo sigo muy pocas páginas de Facebook, se lo digo honestamente, pero he dejado de seguir a algunos porque han caído en el sensacionalismo. Creo que hay que tener mucho cuidado. Yo no soy escatólogo, pero entiendo bastante del tema de escatología, de profecías bíblicas. De hecho, tenemos un programa de televisión que se llama Profecías Bíblicas Hoy, donde hacemos este tipo de análisis de los tiempos finales. Entendemos todo lo que está pasando a grosso modo, pero tenemos que tener mucho cuidado de no buscar el sensacionalismo y buscar el like y buscar la aprobación de la gente y que haya muchas reproducciones de nuestros videos, creando un ambiente de sensacionalismo y creando un ambiente demasiado de miedo, de terror. De hecho, a estos predicadores muchos le comentan y dicen: pastor, hermano, usted está siempre hablando de cosas calamitosas, pero ocurre que el sábado y el domingo parece que Dios suspende todos los juicios, suspende todos los vaticinios, porque ahí se trata de ir a los cultos, gozarnos, predicar y después recibir la ofrenda de amor. No estoy en contra de eso, estoy diciendo que hay que tener cuidado con este tipo de situaciones. Analice, por favor, este en vivo. No estamos cuestionando la profecía, sabemos que va a ir en aumento la maldad, los terremotos, los rumores de guerra, la nación contra nación, todo eso va a ir en aumento, es verdad, y vamos a ver cosas terribles los días que se aproximan. Incluso hay predicadores que dicen, o dijeron cuando comenzó el 2025, este va a ser un año apocalíptico. Yo se los dije, dice un predicador. Obvio que es un año apocalíptico. Todos los años que van a venir a futuro van a ser cada vez más apocalípticos, porque cada día estamos más cerca de nuestra redención que cuando creímos. Dios les bendiga, hermano, a mi pastora Rosita, a mi suegra, a la hermana Graciela, a la pastorita Isabel, que va manejando ahí, para que ustedes sepan que no voy yo manejando. Y espero que usted comparta este en vivo, porque es importante advertirle a la iglesia que no se dejen arrastrar por predicadores incluso que pueden ser muy buenos y sinceros, pero que están cayendo en el extremismo, en el sensacionalismo y vaticinando situaciones, eventos y sucesos que no han ocurrido, que creo que no van a ocurrir y que lamentablemente no han tenido la hidalguía y la humildad de decir: sabe, creo que me equivoqué. Porque todos nos equivocamos, yo también me equivoco, hay que tener cuidado y hay que tener un sentido de responsabilidad muy grande. Que el Señor les bendiga en gran manera. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide de todos y cada uno de ustedes diciendo: Maranata, Cristo viene.